Buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Listo. A ver, vamos a compartir pantalla. Miss, estamos en el tema 3, nos toca ornografía vegetal. Así es, hoy día vamos a hablar, la semana pasada ya habíamos empezado a hablar acerca de las plantas, ¿no? Vimos la primera parte. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar la vez pasada vimos los llamados órganos vegetativos, ¿no? ¿Recuerdan? El día de hoy vamos a hablar acerca de los órganos reproductivos, es decir, vamos a hablar de la flor, del fruto y de la semilla. A ver. Listo, y vamos a empezar entonces. A ver, vamos encendiendo las camaritas, ¿sí? Vamos a empezar entonces con lo que viene a ser la flor, ¿ya? Vamos a empezar con la flor. A ver, vamos viendo que estén con las cámaras encendidas. Muy bien. A ver, Santiago, Rodrigo, listo. Bien, chicos, ya. Camila, Valeria, a ver, las camaritas, Yanela, Mariana, Yulisa, Brian. A ver, chicos, vayan encendiendo sus camaritas. Listo, entonces vamos a empezar. Yes. Listo. Mire, entonces vamos a empezar con el primer órgano reproductivo que vamos a conversar el día de hoy y viene a ser la flor. Como vemos acá, vamos a poner esto por acá para poder ver bien a la flor. Miren, tenemos entonces a la flor. ¿Qué cosa viene a ser la flor? Como ya les venía mencionando, la flor viene a ser la estructura reproductiva de la planta. En ella vamos a encontrar unas estructuras, ¿no? Que son encargadas de producir, ¿no? Sus gametos sexuales, ¿no? Entonces vamos viendo, pues, ¿no? De manera general, ¿no? Vamos a ver que la planta, por ejemplo, ella, ¿qué creen que tenga? ¿Fototropismo positivo o negativo? A ver. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque ella va a crecer en dirección del sol, ¿no? Foto hace referencia, ya les había dicho, a esto de la luz solar, ¿no? Entonces, fototropismo positivo. La función principal de ella es asegurar, ¿qué cosa? La reproducción de las plantas. De manera general se va a encontrar dividida, miren, en tres partes, ¿no? La parte de acá, el llamado pedúnculo. Este pedúnculo es el punto que une, ¿no? Que une a la flor al tallo. Luego viene, acá va a presentar un pequeño engrosamiento, ¿no? Y este engrosamiento va a recibir el nombre de receptáculo, ¿no? Este receptáculo va a sostener ¿a quién? Va a sostener a los sépalos y va a sostener a los pétalos, ¿no? Y luego viene la zona, ¿no? Superior donde se encuentran los llamados verticilios florales, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a ver. Pero de manera general tiene estas tres partes. La zona del pedúnculo, acuérdense que es la continuación del tallo, ¿no? Este engrosamiento que sufre el pedúnculo en la parte superior, que viene a ser la zona del receptáculo, y es el que va a sostener ¿a quién? A los verticilios, ¿no? Y en la parte superior se van a encontrar a los verticilios, que ya vamos a ir viendo ahora. Y bien, en el caso de los verticilios, como verán acá, ¿no? Vamos a ver a los verticilios, miren, hay 4, acuérdense, son 4 los verticilios florales. Ahora, miren, el primer verticilio, llamado también cáliz, ¿a qué hace referencia? Al conjunto de sépalos. ¿Cuáles son los sépalos en esta imagen? Vamos a ver que los sépalos son estos de acá. Son estas estructuras que parecen unas hojitas. Estas de acá vienen a ser los sépalos, ¿no? Son los primeros que van a ser soportados, por así decirlo, por el receptáculo, ¿no? Son los sépalos. Entonces, el conjunto de estos sépalos recibe el nombre de cáliz. ¿Y cuál es la función de estos sépalos? Vamos a ver, ¿no? Que la función de ellos es básicamente de protección, ¿no? Van a proteger, van a sostener ¿a quién? A todos los otros componentes de la flor. Ya, esa es la función. Entonces acuérdense que también de esa manera de repente podría hacer las preguntas en los exámenes, ¿no? ¿Quiénes son los componentes o son componentes del primer verticilio, ¿no? Y entonces ustedes tienen que acordarse de los sépalos, ¿no? Estamos yendo desde abajo hacia arriba,
¿no? Entonces, el primer verticilio está formado por ellos, por los sépalos, que básicamente es para que le den soporte y protección a la planta. Digo, a la flor en este caso, ¿no? Luego viene el segundo verticilio, y en el segundo verticilio vamos a encontrarlos a ellos, a los pétalos, ¿no es cierto? Estos pétalos se caracterizan porque generalmente son la parte más vistosa de la planta, son las que pueden adquirir diferentes colores, ¿no? Y son considerados que son aquellos que van a atraer a quienes, a los agentes polinizadores, ¿no? A los insectos, ¿ya? Entonces, los pétalos, cuando están en conjunto, van a recibir el nombre de corola, acuérdense, ¿ya? Y forman parte del segundo verticilio, ¿ya? Parte del segundo verticilio. Los pétalos que en conjunto reciben el nombre de corola. Luego viene el tercer verticilio llamado también androceo. ¿Quiénes forman parte de este tercer verticilio? Los tenemos por acá. Y van a formarlos ¿quiénes? Los estambres. Estos estambres son considerados, ¿no? Los gametofitos masculinos de la planta. Es decir, que ellos van a producir a las células masculinas de la planta. Los estambres. Ahora, estos estambres, miren, en su estructura interna, ¿no? Vamos a ver que, o mejor dicho, miren, la parte externa que vemos está formada por esta zona de acá que es el llamado filamento, ¿no? Esta parte delgada, tubular, ¿no? Y esta parte de acá que es un poquito más abultada, va a recibir el nombre de antera, ¿ya? En el interior de estas anteras es que se van a formar, se van a producir ¿quiénes? Los granos de polen, ¿no? Esos granos de polen son considerados, ¿no? Las células masculinas, ¿ya? Los granos de polen son producidos acá, en la antera del estambre. Luego viene el cuarto verticilio, ¿no? El cuarto verticilio también llamado gineceo, ¿no? Y el cuarto verticilio o gineceo, ¿por quién está formado? Por el pistilo, por el conjunto de pistilos, ¿no? El pistilo es esta estructura que estamos viendo acá, que estoy señalando con el puntero, ¿no? ¿Y cuál es la función de este pistilo? Es formar, ¿no? Las células femeninas, la ovocélula, la oósfera, como lo queramos llamar. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? A toda la estructura de la planta, ¿no? La base que está acá, ¿no? El pedúnculo, que es la parte que une a la flor, al tallo de la planta. Tenemos acá el receptáculo que sostiene y protege a toda la flor. Luego viene el primer verticilio formado por el conjunto de estos sépalos, ¿no? Luego viene el segundo verticilio formado por el conjunto de pétalos que forman la corola. Acuérdense, la parte más vistosa de la planta que atrae a los agentes polinizadores. Luego viene el tercer verticilio formado por ¿quién? Por los estambres, que son los gametofitos masculinos de la planta. Y luego viene el cuarto verticilio formado por el pistilo, ¿no? Que va a formar o tiene dentro de sí al gametofito femenino, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Estas partes de la planta. Entonces, ¿quedó claro hasta acá las plantas? A ver, chicos, ¿qué dicen? A ver, chicos, ¿quedó claro esta parte de la estructura de la planta? Sí, Miss. Entonces, porque de esta manera de repente podrían venir las preguntas, ¿no? En el examen, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, ¿no? O vamos viendo bien por acá nada más, vamos viendo bien las estructuras para que quede claro. Ahora vamos a tratar de dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Miren, acá tenemos nuestro pistilo, ¿no? En el caso del pistilo, por ejemplo, acuérdense que también va a tener, ¿no? Otras partes. A ver, acá lo vamos a tratar de dibujar. Este es el pistilo, ¿no? Entonces vamos a ver que este pistilo tiene tres partes, ¿no? Esta parte superior, ¿no? Recibe el nombre de estigma, ¿ya? Esta parte de acá recibe el nombre de estigma. ¿Por qué es importante este estigma? Porque este estigma va a producir una sustancia un tanto pegajosa, ¿ya? Que va a permitir, ¿qué cosa? Captar a los granos del polen que provienen de los estambres, ¿ya? Entonces, pues por eso es importante este estigma, que es la parte superior, ¿no? De todo este pistilo, ¿no? Él va a producir un líquido pegajoso que permite, ¿no? Captar al estambre. Luego viene esta parte que parece un cuellito, que es un tanto más delgada y que lo vemos por este lado, ¿no?
ese va a recibir el nombre de estilo, ¿ya? Ese recibe el nombre de estilo. Y finalmente acá en la parte inferior vamos a encontrar al llamado ovario, ¿no? Al ovario. Y acá en su interior vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar a los óvulos, ¿ya? Vamos a encontrar a los óvulos de la flor, ¿ya? Entonces, y esta zona final entonces viene a ser el ovario, ¿no? Esas son las partes del pistilo, ¿no? Y en el interior del ovario vamos a encontrar a los óvulos, ¿ya? Vamos a encontrar a sus óvulos. ¿Qué ocurre? Ya tenemos entonces aquí, tenemos a nuestro pistilo. ¿Qué pasa con el estambre? ¿No? El estambre también va a ser una estructura, ¿no? Como la vemos ahí en la imagen, ¿no? Delgadita en el inicio, pero por acá sufre un ensanchamiento, ¿no? Vamos a ver que es algo así. ¿Ya? Es algo así, realmente, ¿no? ¿No? Recibe así es este estambre, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en el estambre? Vamos a ver esto que les había dicho, que recibía el nombre, ¿no? De filamento, ¿no? Es el famoso filamento. Y esta parte superior que vemos acá es la llamada antera, ¿ya? Vamos a tratar de abrir un poco la imagen. Disculpen que el dibujo no me sale tan claro, ¿ya? Entonces, miren, ya hemos visto acá las estructuras, las partes del pistilo. Y por este lado estamos viendo las partes ¿de quién? Las partes del estambre. ¿Qué vamos a ver? Esta parte tubular, que es el llamado filamento, y la parte superior, que es la antera. ¿Y por qué está formada esta antera? Vamos a ver que estas estructuras que vamos a ver acá, ¿ya? Son los llamados sacos polínicos, ¿ya? Son los llamados sacos polínicos. Y en su interior, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se producen y se forman los granos de polen. Ahora, vamos a ver que son dos sacos polínicos, ¿no es cierto? Están formados por dos sacos polínicos y ambos sacos polínicos se van a encontrar unidos por una estructura llamada conectivo. Esta parte de acá recibe el nombre de conectivo y es la que va a unir a quién, une a los dos sacos polínicos que forman parte de la antera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, tengo acá mi estambre y por el otro lado, ¿qué cosa tengo? Tengo el pistilo. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Vamos a ver que aquí va a llevarse a cabo, ¿qué cosa? La llamada polinización, es decir, ¿no? Que el estambre va a depositar de alguna manera, ya vamos a ver esto más adelante, ¿no? Va a depositar sus granos de polen, ¿no? En el pistilo, ¿ya? Ya sea de manera directa o indirecta. Directa se dice que es, ¿no? Una polinización directa cuando el estambre va a depositar el polen sobre la misma flor en la que se encuentra. Y va a ser indirecta cuando va a depositar el estambre en otra flor, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Solamente ahorita estamos viendo las estructuras de la flor, las partes de la flor, para que más adelante, ¿no? Entendamos mejor el concepto, ¿ya? Entonces, acuérdense, este pistilo está formado en la parte superior por el estigma, ¿no? Que contiene un líquido pegajoso que permite captar a los granos de polen. Tiene este estilo, que es una especie de cuellito por donde va a atravesar el tubo polínico, y finalmente acá abajo, esta dilatación recibe el nombre de óvulo. Y en el interior, perdón, de ovario, y en el interior vamos a encontrar a los óvulos, ¿no? Es como si fuera el órgano reproductor femenino de la planta, ¿no? Y en los estambres vienen a ser, ¿no? Los órganos reproductivos masculinos, ¿no? Tiene la antera, que es esta parte de acá, la parte superior, la parte más abultadita. En el interior, ¿qué cosa tenemos? Tenemos a los sacos polínicos, que son aquellos que van a tener a los granos de polen, y esta parte tubular alargada y delgada recibe el nombre de filamento. Bien, entonces esas son las partes, ¿no? De la flor y sus verticilios florales. Ahora, ¿qué tipos de flor vamos a encontrar? ¿Qué tipos de flor vamos a conocer? Vamos a tener a las llamadas, ¿no? Primero, de acuerdo al perianto. Cuando hablamos del perianto, vamos a hablar de la parte no reproductiva de la flor. Es decir, vamos a hablar de los pétalos, acuérdense. ¿Cómo decíamos que se llamaba el conjunto de pétalos? A ver, el conjunto de pétalos, ¿cómo se llamaba? Corola. Corola, ¿no es cierto? En la corola. Y el conjunto
de sépalos. Cáliz. Cáliz, ¿verdad? Cáliz. Entonces vamos a ver qué tanto, a ver, vamos a regresar a la diapositiva anterior para que quede claro esto. Miren, ¿no? Vamos a ver que la parte no reproductiva de la planta, ¿quién sería? Perdón, de la flor. ¿Cuál sería la parte no reproductiva de la flor? Los sépalos, ¿no? Y los pétalos, ¿no es cierto? El conjunto de sépalos y el conjunto de pétalos vienen a ser la parte no reproductiva de la flor, ¿verdad? Y ellos forman el llamado perianto. Mientras que la parte reproductiva de la flor en sí, ¿quiénes son? Vienen a ser los estambres y el pistilo, ¿no es cierto? Entonces también miren, hay que diferenciar bien esto, ¿no? La parte reproductiva y no reproductiva de la flor en sí, ¿ya? Entonces, según el perianto, es decir, según la parte no reproductiva de la flor, vamos a ver que esta se puede dividir en 3 tipos. Las aclamidias, las homoclamidias y las heteroclamidias. Ahora, en el caso de las aclamidias, ¿cuándo se dice que son aclamidias? Cuando no van a tener cáliz ni corola, ¿ya? Son plantas, ¿no? O son flores que no van a tener cáliz ni corola. ¿En quiénes podemos ver esto? Por ejemplo, podemos ver, ¿no? En las flores de los sauces, de los álamos, ellas, si nosotros de repente somos más curiosos y buscamos por ahí, vamos a ver que no van a presentar, ¿no? Cáliz ni corola. Entonces, acuérdense, aclamidias, aquellas que no presentan esta estructura. Homoclamidias. ¿Cuándo vamos a hablar de homoclamidias? ¿No? Cuando, ¿no? Tanto el cáliz como la corola no se van a poder distinguir. Es como si fuera una sola estructura. No se logran distinguir. Entonces, acuérdense, aclamidias no hay cáliz ni corolas. Homoclamidia, cuando el cáliz y la corola no se pueden diferenciar. Es como si fuera una sola estructura. ¿Ya? Y heteroclamidias, cuando se diferencia muy bien tanto el cáliz de la corola, ¿no? Como por ejemplo aquí en los claveles, ¿no? Se distingue claramente, ¿no? La parte de los pétalos, el conjunto de pétalos y los sépalos que están por esta zona y no se logran ver bien acá en la imagen, ¿no? Entonces, heteroclamidias, cuando sí se pueden distinguir bien estos componentes. Otra forma de clasificarlas, por ejemplo, es de acuerdo al sexo, ¿no? Ahora, por ejemplo, decimos que las flores pueden ser perfectas o hermafroditas. ¿Cuándo decimos que son perfectas o hermafroditas? Cuando van a presentar tanto la parte de reproductiva femenina como masculina a la vez, es decir, cuando tienen al gineceo y cuando tienen al androceo, ¿no? Son perfectas o hermafroditas porque van a presentar dentro de la misma flor ambas estructuras. Ejemplos de este tipo de plantas tenemos, por ejemplo, a las rosas, a los claveles, a las cucardas, ¿no? Ellas son perfectas o hermafroditas. Luego viene el grupo de las imperfectas o unisexuales. Cuando hablamos de imperfectas o unisexuales, cuando solamente van a presentar una de estas estructuras, o presentan gineceo o presentan androceo, pero no ambas, ¿ya? ¿Quiénes son ejemplos de imperfectas o unisexuales? Vamos a tener a las flores de los sauces, de los álamos, ¿ya? Ellas son, ¿no? Imperfectas o unisexuales. Y luego vienen las estériles o neutras, aquellas que no van a presentar ninguna de esas estructuras, ¿ya? Pero, entonces, esta es otra forma de clasificar a las flores, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al sexo. Acuérdense, perfectas o hermafroditas cuando tienen ambos. Imperfectas o unisexuales solamente tienen uno y estériles o neutras no tienen ninguno de los dos. Aquí también esta es otra forma de clasificación de las flores, ¿no? De acuerdo a su simetría, ¿no? A la simetría de las flores que vamos a ver. Y tenemos, por ejemplo, las llamadas regulares o actinomórficas, ¿no? Cuando vamos a ver, pues, ¿no? Como su mismo nombre los dice, ¿no? Van a tener una simetría, ¿no? Así como vemos en esta planta, vemos que los pétalos, ¿no? Están, exactamente iguales en ambos lados, ¿no? No es que un lado sea más largo y en el otro sea, más corto, ¿verdad? Luego vienen las irregulares o zigomórficas, como ven acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que hay miren por este lado cómo se ven los pétalos y miren por el otro lado,
¿no? Entonces no va a haber qué cosa, no va a haber simetría, ¿no es cierto? Acá ahí están bien dispuestas los 3 pétalos, mientras que por el otro lado no, e incluso son más cortitos, miren aquí, ¿no? Entonces estas son las llamadas irregulares o zigomórficas, ¿no? Y finalmente tenemos las asimétricas, ¿no es cierto? Acá no hay no se logra distinguir, ¿no? El plano de diferenciación de los pétalos, de los sépalos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las asimétricas. Acá no hay ningún plano, es como si estuvieran envueltas así sobre sí mismas, no se logra distinguir, ¿no? Entonces, también es esta es otra forma de clasificar a las flores, perdón, ¿no? De acuerdo a su simetría. Acá tenemos otra forma, ¿no? De clasificar a las plantas de acuerdo a su inflorescencia. Ahora, ¿a qué hace referencia este término de inflorescencia? Vamos a ver que hace referencia a la forma en cómo se van a ir agrupando las flores, miren, ¿no? En el tallo, ¿no es cierto? A eso hace referencia a la inflorescencia, a la forma en cómo se distribuyen las flores en el tallo. Ahora, cuando hablamos de esta clasificación, vamos a ver 2 grandes grupos, ¿no? Vamos a tener acá a las llamadas racimosas y a las llamadas cimosas, ¿no? Entonces, las cimosas son aquellas en las que el eje principal, miren, ¿no? El eje principal va a terminar ¿en qué? Termina en flores, ¿no? El eje principal va a terminar en flores. Y a su vez vamos a ir viendo que debajo de ellas también se van generando, ¿no? Otros pequeños ejes. Mientras que acá no, miren en las racimosas, ¿no? Ay, disculpen chicos que estoy con un dolor de muela. Ya, miren. Acá en las racimosas, ¿no? Vamos a ver que el eje principal, ¿no? También es un poquito más grueso, más fuerte que los ejes secundarios. Y miren, tenemos de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? El racimo. ¿Qué vamos a ver en el racimo? Miren, a lo largo de este eje, de este eje principal, ¿qué cosa van a hacer? Van a hacer unos pequeños pedúnculos, ¿no es cierto? Y recién en esos pedúnculos es que se van a lograr observar, ¿no? Las flores, ¿no? Entonces, hablamos en racimo cuando a partir del eje principal nacen pedúnculos y recién en esos pedúnculos vamos a encontrar a las flores. Luego vamos a ver, miren aquí, la espiga. Cuando hablamos en espiga, si se dan cuenta, a diferencia del racimo, miren a las flores cómo están. Hay un pedúnculo, ¿ven pedúnculo acá en la espiga? A ver, ¿logran ver el pedúnculo en la espiga? No, no es cierto. En la espiga no. A diferencia del racimo, vamos a ver que las flores, ¿no? Básicamente no van a presentar pedúnculo, ¿no? ¿No? Esa es la diferencia con el racimo, ¿no? En espiga vamos a ver que las flores no presentan pedúnculo. Se van a encontrar dispuestas a lo largo del eje principal. Luego viene, mira, este otro tipo, ¿no? La llamada umbela, ¿no? Cuando hablamos de umbela, miren, cuando adquieren se dice que de alguna manera la forma de una sombrilla, ¿no? Vamos a ver que del eje principal, ¿no? Miren, del eje principal van a nacer, ¿qué cosa? Van a nacer flores con pedúnculo, ¿no? Nacen flores con pedúnculos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de acá, ¿no? Del racimo, que tenemos un eje principal, ¿no? Y salen diferentes pedúnculos. No, acá no, mira, termina el eje principal y del eje principal salen varios, ¿no? Salen varios pedúnculos y adoptan la forma de una sombrilla. Entonces ahí se llama, ¿no? Flores en tipo umbela, ¿no? Umbela. Entonces así vamos a ir viendo, pues, ¿no? La clasificación de acuerdo a la ubicación de la flor, ¿no? Dentro del eje principal, ¿no? Del tallo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Tenemos los racimos, tenemos las espigas, tenemos las umbelas, ¿no? Y a su vez ellas mismas se pueden ir, ¿no? Subclasificando. Pero básicamente tenemos estos tipos, ¿ya? Nuevamente, para hacer un repaso, miren, de la estructura de la flor, nuevamente tenemos acá el pedúnculo o pedículo. Acuérdense que es la zona de la flor que la une al tallo, ¿no? Luego viene acá, ¿no? La zona del receptáculo, que es, ¿no? Esta zona de acá que es la que va a soportar a toda la flor. Luego, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver aquí a los sépalos, acuérdense, los sépalos,
Y el conjunto de sépalos va a recibir el nombre de cáliz, ¿no? Luego de las sépalos, ¿qué cosa vemos? Acuérdense que estos sépalos forman el primer verticilio. Luego viene el segundo verticilio formado ¿por quién? Por los pétalos, que es la parte más colorida de la planta, ¿no? Y el conjunto de pétalos recibe el nombre de corola, ¿no? Y acuérdense que tanto los sépalos como la corola vienen a ser la parte no reproductiva de la flor. Forman el llamado perianto, ¿ya? El famoso perianto. Luego viene el tercer verticilio y está formado ¿por quién? Por el androceo, es decir, por el conjunto de estambres, ¿no? Y como les había dibujado en la primera imagen, miren, ¿no? El estambre, ¿cómo está formado? Está formado por esta estructura alargada llamada filamento y acá este abultamiento en la parte superior, la llamada antera, ¿no es cierto? La antera. Entonces, miren, por acá hemos sacado, se ha extraído un estambre, ¿no? Y así como en la imagen que les había hecho, miren, está el filamento, ¿no? Y acá se encuentra la antera. Y la antera está formada, ¿por qué? Por los sacos polínicos, ¿no es cierto? Miren, acá están los dos sacos, ¿no? Y en su interior, miren lo que encontramos. Encontramos a los granos de polen, ¿no? Los granos de polen se caracterizan porque son estructuras esféricas, un tanto amarillas, e incluso se dice que presenta una especie de ganchitos acá, ¿no? Una especie de ganchitos que permiten también, le permiten al polen, ¿no? De alguna manera adherirse, ¿no? O al cuerpo de los agentes polinizadores, en este caso de los insectos. Se dice que presentan así acá una especie de ganchitos, estos granos de polen, ¿no? Y esos ganchitos le permiten adherirse, pues, ¿no? Al cuerpo de los insectos, que generalmente ellos son los más importantes agentes polinizadores que existen. ¿Ya? Entonces acuérdense también muy bien, ¿no? De las partes del estambre, ¿no? Que viene a formar parte del tercer verticilio. Y luego nuevamente a repasar, chicos, el cuarto verticilio formado ¿por quién? Por el gineceo, ¿no? Y el gineceo es el llamado, es el conjunto de estigmas, ¿no? de pistilos, ¿no? Y miren cómo está formado el pistilo nuevamente, la parte de acá, la parte superior, el estigma, acuérdense, que secreta un líquido pegajoso que permite captar al polen, ¿no? Luego viene el estilo, que es el lugar por donde se va a desplazar, ¿no? Los granos de polen, y luego viene la parte más abultada, que es la parte inferior, que viene a ser el ovario. Y en el interior de este ovario, ¿qué vamos a encontrar? Los óvulos, ¿ya? Entonces, en esta imagen se ve mucho más clara, ¿no? La estructura de la flor. Bien, como habíamos hablado hace un momento, ¿no? En el caso de la flor iba a ocurrir la llamada polinización. Entonces, miren, acá tenemos a nuestra flor, acá está su pistilo, acá están sus estambres, ¿no? Acuérdense que, ¿qué cosa forman los estambres que producen, chicos? ¿Qué se producía en los estambres? A ver, chicos, ¿qué se producían en los estambres? A ver. A ver, chicos, hemos estado hablando bastante de esto en la imagen anterior. Miren, acá está, nuevamente tenemos a nuestros estambres. Miren qué se producen los estambres. Acá tenemos el estambre agrandado. ¿Qué cosa se produce en su interior? A ver. Los granos de polen. Los granos, exacto, ¿no? Los granos de polen. Acuérdense que los estambres, ¿qué cosa vienen a ser de la planta? ¿Qué representan? A ver, chicos, ¿qué representan los granos, los estambres dentro de la flor? A ver, ¿qué representan? Espermas masculinos. Los órganos masculinos, ¿no? Es como si fuera el órgano reproductor masculino de la planta, el aparato reproductor, ¿verdad? ¿Y qué se forman ahí? Les dije, se iban a formar las células masculinas de la planta, ¿no? Representados por quién? Por el grano de polen, ¿no? ¿Y qué viene a ser en el caso del pistilo? ¿Qué viene a ser de la planta?
A ver, ¿qué viene a representar el pistilo en la planta? Órgano reproductor femenino. Claro, ¿no es cierto? El órgano reproductor femenino. ¿Y qué se forma y qué encontramos en el interior del pistilo? Los ovarios. Los ovarios, ¿no es cierto? Y en el interior de los ovarios, acuérdense, están los óvulos. Y los óvulos vienen a ser las células femeninas, ¿ya? Entonces, que quede claro eso, chicos. Ya hemos estado hablando hace rato, bastante tiempo hemos hablado acerca de esto. Acuérdense, la flor en sí, acuérdense, viene a ser, ¿no? La estructura reproductiva dentro de toda la planta. Ya hemos hablado la vez pasada acerca de los órganos vegetativos. Hablamos de raíz, hablamos de tallo, ¿no? Hablamos de las hojas y hoy día estamos hablando acerca de los órganos reproductivos. Vamos a hablar de la flor, la semilla, el fruto, ¿ya? Pero específicamente en la flor, acuérdense, se encuentran estos órganos reproductivos. Estamos viendo acá, ¿no? ¿Cuáles son? Los estambres, como si fueran los órganos reproductivos masculinos, ¿no? Y ellos van a formar a los granos de polen y el órgano reproductor femenino está representado por el pistilo. Y en el interior del pistilo, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? La célula sexual femenina, ¿no? La célula femenina que en este caso vendría a ser el óvulo, ¿ya? Entonces acordémonos de eso. Entonces acá tenemos, ¿no? Esta imagen. Un ratito, chicos. Ya, listo. Listo. Entonces, miren. Tenemos acá nuestra flor, ¿no es cierto? Acá está la flor, acá está, no se logra distinguir bien, pero estas estructuras amarillitas que se ven por acá vienen a ser los estambres y esta que está acá, la verde en el centro, representa el pistilo. ¿Qué ocurre? Los estambres van a producir a sus granos de polen, ¿no? Ya les dije, los granos de polen, ¿no? Son estas estructuras esféricas amarillitas que tienen una especie de ganchitos que van a permitir, ¿qué cosa? Que el polen se adhiera o se pegue en el cuerpo de los principales agentes polinizadores. ¿Quiénes son los principales agentes polinizadores? Vienen a ser los insectos, ¿no? Las mariposas, las abejas, ellos, ¿no? Porque vienen, ¿qué cosa? Vienen a la flor a succionar, ¿qué cosa? A succionar el néctar, ¿no? Y ellos al posarse sobre la flor, en su cuerpo van a llevar, ¿qué cosa? Van a llevar precisamente a los granos de polen. ¿Qué hace? La flor succiona y se va a otra flor, y al ir a la otra flor, ¿qué cosa hace? ¿No? Va a ir dejando qué cosa, lo que recolectó en su cuerpo, lo que se pegó a su cuerpo, va a dejar qué cosa, van a dejar a los granos de polen, ¿no? En el pistilo de otra flor, ¿no? Va a dejar a los granos de polen en el pistilo de otra flor. ¿Qué ocurre? Ese grano de polen va a entrar a través de ¿qué? Va a entrar a través del estigma. Acuérdense que el estigma es la parte superior del pistilo, ¿no es cierto? Entonces los granos de polen ingresan a través ¿no? De este estigma. Acuérdense que este estigma que produce, les dije que producía una sustancia, un líquido pegajoso, ¿no es cierto? Ese líquido pegajoso, al entrar en contacto con estos granos de polen, van a formar ¿qué cosa? Forman el tubo polínico, ¿ya? El tubo polínico. Ese tubo polínico se va a desplazar a través del estilo, ¿no? Se desplaza a través del estilo y llega a ¿dónde? Va a llegar al ovario de la planta, ¿no? Perdón, de la flor, al ovario, ¿no es cierto? Y en el ovario, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir la fecundación. ¿Por qué? Porque, ¿no? Estas células masculinas que se forman, ¿no es cierto? Que forma el polen, los granos de polen, van a entrar en contacto con el óvulo. Ahora, hay que tener en cuenta aquí que cuando hablamos de la fecundación en la flor, vamos a hablar de una doble fecundación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a través, ¿no? Llega el estambre aquí al estigma y se dice que van a llegar, ¿no? A través del polen llegan dos células masculinas. Van a llegar dos células masculinas, ¿no? Se van a entrar en contacto con este líquido que se forma en el estigma, van a formar el tubo polínico, ¿no? Y este tubo polínico va a traer a dos núcleos masculinos, los cuales van a fecundar con dos óvulos que van a encontrar acá, ¿ya? Con dos óvulos que van a encontrar en este saquito embrionario. Entonces vamos a ver, acá ya lo hemos puesto, ¿no? El grano de polen va a dar lugar ¿a quién? Al tubo polínico. El tubo polínico desciende a través del estilo y va a llegar ¿a dónde? Llega aquí, ¿no? Llega al ovario, ¿no es cierto? Y se va a llevar a cabo la doble fecundación. Acuérdense que cuando hablamos de flor, entonces hablamos de una doble fecundación.
Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que ya se fecundó, ¿no? Se dice que ese óvulo fecundado, ¿no? ¿A quién va a dar lugar? Miren, acá lo tenemos y lo vamos a poner con el resaltador para que se acuerden al momento del examen, ¿no? Ese óvulo fecundado, ¿a quién va a dar lugar? Miren, se va a transformar en la futura semilla, ¿ya? Ese óvulo fecundado va a dar lugar a la semilla, ¿ya? Mientras que el ovario, ¿no? La estructura en la que se encuentra el óvulo, ¿en qué se va a transformar? Miren, el ovario se transforma en el fruto, ¿ya? Entonces, ¿no? De esta manera es que se van formando esas otras estructuras de la planta, miren, ¿no? Entonces, una vez, ¿no? Que los granos de polen se depositan en el estigma, entran en contacto con ese líquido que estaba acá, ese líquido pegajoso, ¿no? Entra en contacto el grano de polen más el líquido, ¿qué cosa genera? Va a generar este llamado tubo polínico, que se va a desplazar a lo largo del estilo. Llega al ovario de la planta, ¿no? Y va a entrar en contacto con los óvulos, y es decir, se va a llevar a cabo la fecundación. Y les decía que cuando hablamos de la flor, va a haber una doble fecundación. Luego, ese óvulo que ha sido fecundado se va a transformar luego en semilla. ¿Y qué va a pasar con el ovario, ¿no? Con la estructura que albergaba a los óvulos, ese ovario se va a transformar en el futuro fruto. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? A ver. A ver, chicos, los escucho. ¿Quedó claro? Sí, Miss. Listo. Entonces seguimos avanzando. A ver, vamos por acá. A ver, vamos a ver. Listo, Richard. Luego vamos a hablar de la siguiente estructura, que viene a ser, ¿no? Viene a ser la semilla. Como ven, ¿qué cosa habíamos dicho que era la semilla? ¿De dónde se originaba la semilla? Del óvulo. Claro, ¿no es cierto? La semilla, ¿qué cosa venía a ser? Venía a ser, ¿no? El óvulo fecundado, ¿no es cierto? Es el óvulo fecundado y maduro, ¿no? El óvulo fecundado y maduro va a dar lugar ¿a quién? Va a dar lugar a la semilla, ¿no es cierto? Esta semilla es la que contiene, ¿no? Prácticamente es la que va a contener al embrión, ¿no? Entonces, por eso que aquí hemos puesto el origen de esta semilla, es la maduración de un óvulo tras la fecundación, ¿no? Básicamente la función de la semilla es de tipo nutricional, ¿verdad? Va a permitir ¿qué cosa? Que la especie de esta flor, de esta planta, se disemine, se disperse. Ahora, ¿qué partes tiene la semilla, ¿no? Acá tenemos a nuestra semilla, vamos a ver, ¿no? Que tiene una estructura externa de protección, la llamada testa, ¿no? O epispermo, como lo queramos llamar, ¿no? Que es la parte exterior, la que la cubre. Luego vamos a ver que tenemos aquí al endospermo, que es la parte que estamos señalando acá con el putero, el llamado cotiledón, ¿no? Y que básicamente es la que tiene la reserva de nutrientes, ¿no? Y luego va a venir la parte, ¿no? Del embrión, ¿verdad? La parte del embrión. Ahora, ¿qué otras estructuras importantes tenemos que recordar aquí? ¿No? Por ejemplo, miren, tenemos a la llamada plúmula. ¿Por qué es importante esta plúmula? Porque esta plúmula es la que más adelante va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen al tallo, ¿ya? Entonces hay que recordar bien a esta plúmula. Ahora vamos a señalarla con el resaltador, ¿no? Acordarnos que esta plúmula es una estructura importante porque en un futuro, ¿no? Esta plúmula es la que va a dar origen finalmente al tallo. ¿Qué otra estructura importante debemos recordar acá? Debemos recordar a la radícula, porque esta radícula es la que va a dar origen ¿a quién? ¿No? Vamos a ver que esta es la primera estructura que va a emerger de esta semilla, ¿no? Es decir, ella es la primera que va a salir. ¿Y a quién va a dar origen esta radícula? Como su mismo nombre nos ayuda, ¿no? Va a dar origen a la raíz, ¿ya? Entonces hay que recordar bien estas dos estructuras. La radícula, ¿no? Que es la que va a dar origen a la raíz, y la plúmula, que es la que va a dar origen al tallo, ¿ya? Hay que recordar bien estas dos partes. También el cotiledón, acuérdense que es importante. ¿Por qué? Porque es una reserva de nutrientes, una reserva alimenticia en la semilla. Y la testa, que es la parte externa, ¿no? Es la que protege a la semilla. Bien. Entonces hay que recordar bien estas
¿no? Estas partecitas, sobre todo estas, ¿no? Que pueden ser preguntas de examen, ¿no? La plúmula, que es la que va a dar origen al tallo, y la radícula, que va a dar origen a la raíz. Luego viene la germinación. ¿Qué cosa es la germinación? Entonces vamos a ver qué es la germinación. Viene a ser qué cosa, el acto por el cual esta semilla, ¿no? Va a permitir qué cosa o va a dar origen a quién? A una nueva planta. ¿No es cierto? Va a dar origen a una nueva planta. ¿Qué factores necesita, ¿no? O qué factores deben existir para que pueda llevarse a cabo esta germinación? Entonces, ¿qué cosa debe haber? Primero, que debe haber un suelo adecuado, ¿no es cierto? 2, ¿qué más debe haber? Debe haber la cantidad de agua necesaria, ¿no? Agua, ¿qué más? Temperatura, ¿no? Oxígeno, humedad, todos estos factores son importantes para que se pueda llevar a cabo, ¿qué cosa? Se pueda llevar a cabo esta germinación, ¿no? Es decir, ¿no? El desarrollo de una nueva plantita. Entonces, ¿de qué manera va a ir ocurriendo? Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a tener primero a nuestra semilla, miren, ¿no? La zona de la radícula ya empezó a dar origen ¿a quién? Miren, empezó a dar origen a la raíz, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos una raíz incipiente, ¿no? La semilla, ¿qué pasa con las primeras veces, los primeros días? La semilla cae en tierra, ¿no es cierto? Esa tierra que se debe caracterizar porque es húmeda. ¿Qué ocurre con la semilla? La semilla se va a hinchar, ¿no es cierto? Rompe esas cubiertas que tiene, ¿no? Es su testa, ¿no? Y empieza a surgir, ¿quién? La raíz, ¿no? Empieza a surgir esta raíz, esa raíz que va a empezar, ¿no? A hundirse en el suelo, ¿no? Luego, a medida que va a ir avanzando, ¿qué ocurre? ¿No? Vamos a ver que quién empieza a formarse, miren, ¿a quién empieza a dar origen la plúmula? La plúmula va a empezar a dar origen ¿a quién? Al tallito, ¿no es cierto? Ya la raíz acá se pudo extender, se curvó, empezó a ramificarse, dio origen a las raíces secundarias, ¿no? Y la plúmula empieza a dar origen, ¿no? Al tallito, ¿no? Avanzan los días, al octavo día, ¿qué ocurre? Miren, ya se formó ¿quién? Ya se formó el tallo, ya tenemos una raíz principal con sus raíces secundarias, ¿no? Es más, empiezan a formarse ¿quiénes? Empiezan a formarse las hojitas, ¿no? Los cotiledones, ¿no? Y miren al día 16 la diferencia que hay, ¿no? Entre la semillita que habíamos puesto, ¿no? Y ahora ya vemos una planta casi completa, ¿no? Con su raíz, con su tallo, con sus hojas, e incluso tiene, ¿no? Su yema terminal. Acuérdense, esa yema terminal es importante, ¿por qué? Porque ahí tenemos tejido meristemático, ¿no? Que va a permitir el crecimiento en longitud de la planta, ¿no? Entonces, de esta manera se lleva a cabo la germinación, acuérdense. Tipos de germinación. Entonces, cuando hablamos de tipos de germinación, ¿no? Vamos a ver la epigia. ¿Cuándo hablamos y cuándo decimos que es una germinación de tipo egipcio? ¿No? Cuando vamos a ver que los cotiledones, miren esta estructura que estamos señalando acá, ¿de dónde emerge? ¿De dónde sale? Sale del suelo, ¿no es cierto? Emerge del suelo. Entonces, ahí hablamos de una germinación epigia. ¿Ya? Cuando este cotiledón va a surgir ¿de dónde? Surge del suelo. E hipogea, miren, ¿no? Cuando el cotiledón no sale de la tierra. Si se dan cuenta, miren, esta es la superficie de la tierra, el nivel de la tierra, por así decirlo, y el cotiledón no va, miren, el cotiledón no va a salir a tierra, se va a mantener debajo de la tierra, enterrado, ¿no es cierto? Entonces, la única estructura que va a salir, que va a surgir, ¿quién viene a ser? Es la llamada plúmula, la que va a dar origen al tallito. Esa es la única estructura que logra salir por encima de la tierra. El cotiledón se mantiene enterrado, se mantiene debajo, ¿no? De la tierra. Entonces, esa diferencia hay que también tenerla en cuenta entre la epigia y la hipogea. ¿Ya? En la epigia, el cotiledón sale por encima de la tierra, mientras que en la hipogea, como estamos viendo acá, este cotiledón se va a mantener enterrado, se va a mantener debajo de la tierra. Bien, entramos a la siguiente estructura, ¿no? El fruto, ¿no? ¿Y qué cosa era el fruto? ¿Qué habíamos dicho? ¿De dónde provenía el fruto? A ver, ¿de dónde venía el fruto?
Del ovario. Del ovario, ¿no es cierto? Decíamos que el fruto era el ovario maduro y desarrollado, ¿verdad? Entonces, acuérdense, ¿no? El fruto viene a ser, o proviene de la maduración del ovario, de la maduración y del desarrollo del ovario, ¿no? Y básicamente también una función de tipo nutricional, ¿no? Lo que nosotros nos comemos, ¿qué cosa viene a ser? El ovario de la flor, ¿no? Eso que comemos vienen a ser prácticamente el ovario de la flor. ¿Qué partes tiene? Miren aquí. Vamos a tener entonces, ¿no? La parte externa, ¿no? El llamado el epicarpio, perdón, esta parte externa del fruto, el epicarpio que viene a ser representado ¿por quién? Por la cáscara de las frutas, ¿no es cierto? Esa cascarita que nosotros sacamos, pelamos, viene a ser el epicarpio. Luego viene el mesocarpio, que es la parte central, ¿no? Es la parte que nosotros nos comemos, la pulpa de la fruta, ¿no? Y finalmente el endocarpio, que viene a ser la parte interna, ¿no es cierto? Que es la capita que va a proteger a quién. ¿A quién está protegiendo el endocarpio? Miren, es una capita que está protegiendo a la semilla, ¿no? Protege a la semilla. Ya las partes de la semilla ya la hemos visto, ¿no? La parte externa, que es el tegumento o teste, ¿no? La parte que le sigue, el endospermo, y finalmente la parte más interna, que es el embrión. Ahorita estamos en esta parte que es el fruto, ¿no? Acuérdense, el fruto viene a ser, ¿no? El ovario, ¿no? Que ha madurado y ha desarrollado. Y tiene tres partes, básicamente, ¿no? El epicarpio, que es la cáscara, el mesocarpio, que viene a ser la pulpa de la fruta, lo que nosotros comemos, y el endocarpio, que es la capita. No sé, de repente por ahí cuando han comido su durazno, ¿no? Ven que la parte, la pepita central, que viene a ser la semilla, ¿no? Está protegida a veces por parece papelito a veces, ¿no? Marroncito. Eso es el endocarpio, ¿no? La estructura que está protegiendo a la semilla, ¿ya? Entonces, esas son las tres partes de este fruto. Nuevamente por acá tenemos, ¿no? El epicarpio, acuérdense la cáscara, ¿no? Es la parte externa, el mesocarpio, que viene a ser, ¿no? La parte comestible, la pulpa, ¿no? Y finalmente el endocarpo, ¿no? Que es el que está protegiendo a la semilla. Tipos de frutos. Entonces, de acuerdo, nos vamos a ver estos tipos de frutos. Tenemos, por ejemplo, las llamadas bayas, aquellas que se caracterizan porque son plurisemilladas, es decir, que tienen varias semillas en el interior, ¿no? Ejemplo de frutos de tipo bayas, tenemos el tomate, las fresas, ¿no? Las moras, los arándanos, todas ellas son frutos de tipo bayas. Luego vienen las drupas, ¿no? Las drupas son aquellas monosemilladas, es decir, que tienen una sola semilla. Dentro de este grupo está la aceituna, está la palta, está el durazno, ¿no? Que son aquellos que tienen una sola semilla. El mango también, por ejemplo, es una drupa, ¿no? Tiene una sola semilla, ¿no? Es bien grandecita. Luego vienen los de tipo vaina, ¿no? Es aquellas que se van, ¿no? Que vamos a encontrar que al abrirlo vamos a encontrar varias estructuras en su interior, ¿no? Los frijoles, las arvejas son de este tipo, ¿no? Luego vienen los de tipo accesorios o pomos, ¿no? Que van a tener, como vemos acá, ¿no? Un origen bastante diferente al ovario, ¿no? Acá están las peras, las manzanas. Y luego los múltiples, ¿no? Acá dentro del grupo de los múltiples, bueno, están las guanábanas, las piñas, ¿no? Aquellas que vamos a ver que de los ovarios, ¿no? Salen un grupito de flores, ¿no? Y terminamos. Entonces vamos a empezar con esto y luego vamos a hacer voy a hacerles preguntas, ¿no? De todo lo que hemos venido viendo a lo largo de desde la semana anterior hasta ahora, ¿no? Todo lo que viene a ser los órganos de la planta, a ver si ha quedado claro también. A ver, en la número 1, a ver, vamos a salir de la pantalla grande. A ver, en la 1, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice, el paso de la semilla, ¿no? De estado latente a estado activo, ¿qué sería? ¿Qué creen que sería acá, no? El paso de la semilla de estado latente, tenemos a nuestra semillita a un estado activo, es decir, que empiece a dar origen a otra plantita. ¿Ok?
¿Qué creen que sería? A ver, vamos a ver por acá. Muy bien, Lionel. ¿No? Es la llamada germinación, ¿verdad? Es la germinación. Vamos a completar por acá. Es la germinación, ¿no es cierto? La germinación. Muy bien, Lionel Navarro. Vamos a... Luego, en la número 2, ¿cuál sería la respuesta? La parte comestible del fruto. ¿Qué nombre recibe? Muy bien, Camila. Mesocarpio. Mesocarpio, ¿verdad? Mesocarpio. Vamos completando. Mesocarpio, ¿no? Luego, en la número 3, ¿cuál sería? Es el tejido nutricio de la semilla. A ver, Luz. Muy bien, el endospermo, ¿verdad? El endospermo. El endospermo. Muy bien, vamos completando. Luego, a ver, muy bien, Camila, ¿no? Nombre, 2 ejemplos de frutos de tipo drupa. Muy bien, Luz también, ¿no? Tendríamos entonces ahí, vamos a poner el mango, podemos poner también el durazno, ¿no? Hay que poner varios porque ustedes tengan alternativas. De repente también por ahí se les puede preguntar eso en el examen. ¿Qué pasó? Se me colgó el... Ya está, ¿no? La palta, la aceituna, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos varias opciones. Listo. Bien, aquí ¿cómo sería? A ver, ¿quiénes forman parte del segundo verticilio de la flor? A ver, ¿se acuerdan? A ver, el segundo verticilio floral, ¿por quién estaba formada? Conjunto de pétalos. Exacto, ¿no es cierto? Los Por el, pétalos. claro, por el conjunto de pétalos. ¿Y cómo qué nombre recibía ese conjunto de pétalos? Corola. La corola, ¿no es cierto? La corola. Entonces por acá ponemos a la corola. El segundo verticilio floral está formado por el conjunto de pétalos, es decir, por la corola, ¿no es cierto? Listo. Luego viene el cuarto verticilio floral, ¿no es cierto? Muy bien, Camila, Lionel, ¿no? Porque es el llamado, el gineceo, ¿verdad? El gineceo. ¿Y el gineceo por quién está formado? Conjunto de pistilos. El conjunto de pistilos, ¿no es cierto? Conjunto de pistilos, listo. Muy bien. Listo. Luego, tenemos una lectura. Bien. A ver, vamos a empezar con la lectura. A ver algún voluntario que quiera ayudarnos con la lectura el día de hoy. Bueno, a ver, vamos a buscar aquí. Yo me puedo leer. A ver, hija. ¿Todo mis o hasta donde me indica? Hasta hierba santa. Mira, hasta donde acaba el primer párrafo. Ya. Hierbabuena. Conocida también como alavina, menta dulce, hierbabuena. En otros países se le conoce también como batán, hierbabuena común, hierba romana, hojas de Santa María, hortelana, mastranzo menor, menta griega, menta hortense, menta romana, menta verde, salvia romana, sándalo de huerto, hierba del tiñoso, hierba olorosa o hierba santa. Le sigue Brian.
A ver, Brian Muñoz, hasta vermifugas. Miss. Tiene propiedades antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias, calmantes, digestivas, diuréticas, emenagógicas, espasmolíticas, estimulantes, expectorantes, hipotensoras, sudoríficas y vermifugas. Le sigue Gonzalo Rodrigo. Ya, Miss. ¿Hasta dónde? Hasta Dolores. Ya, ok. Ya. La forma más común de usar la hierbabuena es haciendo infusión con hojas. De esta forma se ayuda a tratar los problemas de indigestión, gases intestinales y las inflamaciones del hígado. Actúa sobre la vesícula biliar ya que activa la producción de la bilis. Además alivia los mareos y dolores. Listo. Sigue Mariana. A ver. Mariana Rosales. Sí, Miss. Continúas, hija, hasta el final ya. A ver. Ya. Contiene mentol como principal componente activo, pudiendo actuar directamente sobre los nervios que transmiten la sensación dolorosa, amortiguando así tal sensación. También contiene mentona y limoneno de hirsutismo en las mujeres. Sus propiedades antihidrogénicas reducen el nivel de testosterona en la sangre. En su uso tópico, el aceite de hierbabuena tiene acción relajante y actúa como antiirritante y analgésico con capacidad de reducir el dolor y de mejorar el flujo de la sangre al área afectada. Al mezclar la infusión con aceite de oliva, se obtiene un excelente ungüento que puede ser usado en compresas para curar las quemaduras y como calmante de calambres musculares. Listo, ¿no es cierto? Entonces la lectura nos habla un poco acerca de esta hierbabuena, ¿no? Cómo es que la conocen en diferentes lugares, ¿no? Y qué funciones o qué propiedades tiene, ¿no? Para nosotros, ¿no? En qué nos ayuda esta hierba. Ahora, nos dicen la pregunta número 1. ¿El nombre científico de la hierbabuena es? ¿Cuál sería el nombre científico? Menta espicata, ¿no? Está en la parte superior, debajito del título, ahí está. A ver, no sale de la pantalla para poder completar con ustedes. Ya. A ver, no logra salir. A ver, van completándolo ustedes, chicos, porque no logra salir de pantalla completa. Menta espicata, ¿no? Está en letras rojitas debajo del título. En la segunda dice, la hierbabuena tiene las propiedades de ser. ¿Cuáles son las propiedades de la hierbabuena? Antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas. Ya, antiespasmódicas, ahí completamos. Antiespasmódicas, antisépticas. A ver, chicos, un ratito, disculpen.
Ya, chicos, disculpen. Continuamos entonces, ¿ya? Entonces ahí van completando, ¿ya? En las propiedades que tienen, ¿no? Antiinflamatoria, es decir, ayuda a desinflamar cuando de repente por ahí hay algunas personas no tienen algún golpe, lo utilizan para esto, ¿no? También para combatir el dolor. Algunas personas de repente, ¿no? Cuando les duele durante la menstruación, algunas personas sienten dolores tipo cólicos, ¿no? Algunos hacen, como dicen acá abajo, hacen infusiones con las hojas de esta hierbabuena, ¿no? Y ayuda también a calmar el dolor, ¿no? Entonces también tiene función analgésica, ¿no? Tiene función antiséptica, ¿no? Entonces eso vamos completando acá, ¿no? Antiinflamatoria, antiséptica, analgésica. Luego dice acá, de la hierbabuena se hace empleando sus hojitas, ¿no? Entonces, acá sería infusión, ¿no? Ponen infusión, ahí vamos a poner infusión. Luego en la 4 nos dice, al mezclar la infusión de la hierbabuena con aceite de oliva, se obtiene, ¿qué cosa se obtiene al mezclar esa infusión de hierbabuena con aceite? Un excelente ungüento. Un ungüento, ¿verdad? Entonces acá colocamos un excelente ungüento, ¿no? Una especie de cremita, ¿no? Que utilizan algunas personas, ¿no? Para los dolores musculares, ¿no? Entonces eso también completamos acá. Un excelente ungüento. Ah, al fin logró salir. Ya, entonces van completando eso, chicos. Bien, entonces, listo. Entonces, ya desde la semana anterior nosotros hemos venido hablando acerca de la planta, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de la estructura de la planta la semana anterior, hablábamos de dos tipos de órganos, ¿no es cierto? Habíamos visto que habíamos los llamados órganos vegetativos y también teníamos a los llamados órganos reproductivos, ¿verdad? A ver, ¿quiénes forman parte de los órganos vegetativos? La raíz, el tallo y la hoja. La raíz, el tallo y la hoja, ¿verdad? Teníamos a esas estructuras. Entonces teníamos acá nosotros a nuestra raíz, ¿no es cierto? Vamos a ponerla por acá. Vamos a dibujar a la raíz, ¿no? Y tenía las raíces. La raíz principal tenía sus raíces secundarias, ¿no? Y luego, ¿qué otras estructuras tenía la raíz? ¿Se acuerdan? Ah, la cofia. ¿Por qué era importante esa cofia? ¿Se acuerdan? Porque protegía el tejido meristemático. Exacto, ¿no es cierto? Entonces acuérdense, la cofia es importante porque está protegiendo a nivel de raíz, protege al tejido meristemático, ese que le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir crecer, ¿no es cierto? ¿Qué más teníamos entonces en las estructuras de la raíz? ¿Qué otras estructuras importantes teníamos? ¿Se acuerdan? Los estoy dibujando por acá. Son los llamados... Los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes, ¿no es cierto? Los pelos absorbentes. Ellos eran importantes porque, como su mismo nombre lo dice, permiten o facilitan la absorción del agua y de los nutrientes. Y si nosotros hablamos de agua y nutrientes, ¿de qué tipo de savia estamos hablando? Cuando hablamos de agua, perdón, y sales minerales. ¿De qué tipo de savia estamos hablando? Ya con ustedes hemos hecho histología vegetal. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de tejidos conductores en la planta, hablábamos de xilema y de floema, ¿no? Y hablábamos de savia, la savia bruta y la savia elaborada. Entonces, cuando hace referencia a agua y a minerales, ¿qué tipo de savia es? Muy bien, Richard, ¿no es cierto? Savia bruta, ¿no es cierto? Entonces se encarga de la absorción de la savia bruta, ¿no? Luego de la raíz viene la siguiente estructura, ¿no? Viene el famoso tallo, ¿no? El tallo, ¿no? Viene el tallo, ¿no? Este tallo, acuérdense porque es importante también, que qué estructura tiene el tallo en la parte final.
A ver, ¿cómo se llamaba la parte final de acá del tallo y que también es importante? Meristema apical. Claro, es el llamado meristemo apical, ¿no? Acá se encuentra protegiendo esta estructura, esta yema apical, mejor dicho, ¿no? Acuérdense que ellos tienen sus yemas, el tallo tiene yemas, y esta es la llamada yema apical, ¿no es cierto? La llamada yema apical. Y es importante también, ¿por qué? Porque también está protegiendo ¿a quién? A tejido meristemático, ¿no? Y si hablamos de tejido meristemático, ¿qué tipo de tejido meristemático estará protegiendo? ¿El primario o el secundario? ¿Mm? Acuérdense que uno de ellos se encargaba de proteger hay dos tipos de meristero, el primario y el secundario. Uno de ellos permite el crecimiento de la planta a nivel de longitud, ¿no es cierto? Mientras que el otro meristemo permite el crecimiento de la planta, pero en grosor, ¿no? Entonces, Meristema primario. el primario, ¿no es cierto? Tanto la yema apical del tallo como la cofia de la raíz están protegiendo al tejido meristemático primario, ¿no es cierto? Aquel que permite el crecimiento en longitud de toda la planta, ¿no? Entonces, tenemos acá nuestra siguiente estructura, tenemos al tallo, ¿no es cierto? El tallo también tenía sus estructuras, tenía los nudos, acuérdense, ¿no? Tenía los nudos, en la región entre ambos nudos, todo este espacio, los llamados entrenudos, ¿no? Por acá, a partir de estos nudos, podían surgir ¿quiénes? Las ramitas de ¿no? Estas ramas, acá teníamos en estas zonas, se encontraban las llamadas yemas axilares. Estas yemas axilares son las que permiten el crecimiento de las ramas, ¿no? Y luego acá en las ramas, acuérdense, también podíamos encontrar, ¿no? A los órganos fotosintéticos por excelencia, ¿no? Las hojas, ¿no? Las hojas que eran los órganos, ¿no? Fotosintéticos por excelencia. Después también hemos visto que qué podemos encontrar, por ejemplo, aquí a partir de las ramas, también podíamos encontrar a las flores, ¿no es cierto? A las flores, ¿no? Y las flores, acuérdense, ¿no? Vienen a ser los órganos, o mejor dicho, las estructuras reproductivas de la planta, ¿no? Entonces, hemos visto ya, ¿no? Desde la clase de la semana anterior, hemos venido viendo, ¿no? Los dos tipos de órganos. La semana anterior hemos visto los órganos vegetativos, acuérdense de la raíz, ¿no es cierto? La raíz, el tallo y las hojas, ¿ya? La raíz que básicamente permite la absorción, ¿no? De minerales, de nutrientes, ¿no? Luego viene la estructura del tallo. A lo largo del tallo vamos a encontrar, acuérdense, a estos vasos conductores, al xilema, al floema, ¿no? Y luego del tallo, ¿qué cosa viene? Vienen las hojas, ¿no? Acuérdense, cuando hablábamos de xilema y de floema, ¿cuál de estos dos tejidos conductores era el que transportaba el agua y los minerales hacia la hoja? ¿El xilema o el floema? El xilema. El xilema, ¿no es cierto? A través del xilema llegaba el agua y los minerales hacia la hoja, ¿no? ¿Qué ocurría aquí en la hoja? Gracias a la acción del sol, ¿no? El agua que viene a través del xilema, luego el ingreso del CO2 a través de los estomas, ¿no? ¿Qué cosa se llevaba a cabo en la hoja? La fotosíntesis, es decir, se formaba ¿qué cosa? Se daba origen a los nutrientes, ¿no es cierto? Y si ya hablamos de nutrientes, estamos hablando de savia elaborada, ¿no es cierto? Y esa savia elaborada iba a ser llevada nuevamente a la raíz, ¿a través de quién? A través del floema, ¿no es cierto? Acuérdense, el floema es el que transporta a la savia elaborada. Entonces, ese floema llevaba esos nutrientes que se habían formado en la hoja, los llevaba a la raíz. Y la raíz nuevamente a través del floema los iba a distribuir a las diferentes partes de la planta, ¿no? Entonces, miren, vamos uniendo ya conceptos, ¿no? Lo que vimos, ¿no? Vamos uniendo todo lo que hemos venido adquiriendo, lo que vimos en histología vegetal el bimestre pasado, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora, la llamada estructura de las estructuras de la planta, ¿no? Entonces, a lo largo del tallo vamos a encontrar a esos vasos conductores, ¿no? Que se encargan de transportar el agua y los nutrientes a lo largo de la planta, ¿no? La hoja importante porque es el órgano fotosintético, el lugar donde se va a llevar a cabo, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? Y también la semana anterior vimos cuáles eran, pues, ¿no?
las partes de la planta, ¿no? Teníamos aquí la zona que unía la hoja a la rama, que era el peciolo. Luego, a partir del peciolo surgía la nervadura central, ¿no? De la nervadura central podían surgir otras nervaduras, ¿no es cierto? Ahí están las otras nervaduras. Luego teníamos que la parte superior de la hoja era el llamado haz, el haz de la planta, y la parte inferior, la que está debajo de la hoja, es en la zona del embés. Y es en esa zona del embés en donde se encontraban los estomas, ¿no? Importante los estomas, ¿por qué? Porque los estomas permiten el intercambio gaseoso, ¿ya? El intercambio gaseoso. Entonces tenemos estomas a nivel de la hoja. Y también aquí, cuando hablamos de estomas, hay que recordar, por ejemplo, también que a nivel del tallo también íbamos a encontrar unas estructuras que permitían el intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan qué nombre recibían esas estructuras que estaban a nivel de tallo? Y les dije que recordaran porque podía ser pregunta de examen. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las estructuras que permiten el intercambio de gases a nivel de tallo? Lenticelas. Las lenticelas, ¿no es cierto? También entonces hay que recordar eso porque también puede ser, ¿no? Motivo de pregunta de examen, ¿no? A nivel de tallo y raíz tenemos a las lenticelas y a nivel de hoja tenemos a los estomas. Entonces hay que acordarnos también de ambas estructuras. Hoja, esa estoma, como tallo, esa lenticela, ¿no? Ambas estructuras permiten el intercambio de gases, ¿no? Y luego, lo que hemos venido viendo el día de hoy, ¿no? Acerca de la flor, ¿no? Vamos a ver que esta zona, ¿no? Que va a unir la flor al tallo, recibe el nombre, ¿no? De pedúnculo, ¿no? Entonces, el pedúnculo, luego, ¿qué cosa venía del pedúnculo? Venía el llamado, ¿no? Receptáculo, ¿no? Luego del receptáculo, ¿quién venía? Venían los sépalos, ¿no? Algo así. Venían los sépalos, ¿no? Y forman el primer verticilio, ¿no? Luego venía el segundo verticilio formado por el conjunto de pétalos. Decíamos que los pétalos vienen a ser la parte más vistosa de la planta, ¿no? Y el segundo verticilio está formado por el conjunto de pétalos. Y el conjunto de pétalos, acuérdense que recibe el nombre de corola, ¿no? Luego que venía el tercer verticilio formado por los estambres, ¿no es cierto? El conjunto de estambres, el llamado androceo, ¿no? ¿Por qué son importantes los estambres? Porque representan el aparato reproductor masculino de la planta. Allí se va a formar, ¿qué cosa? Se van a formar los granos de polen que dan origen a las células masculinas, a los anterozoides, ¿no? Tercer verticilio, entonces, formado por los estambres. Y luego viene el cuarto verticilio, ¿no? El cuarto verticilio que está formado ¿por quién? Por el llamado gineceo, ¿no es cierto? El gineceo está formado por los pistilos, ¿no? Y los pistilos, vamos a ver que también, ¿no? En el interior de ellos se van a formar las células femeninas de la planta. En este caso serían los óvulos, ¿verdad? Los óvulos. Ahora, cuando los granos de polen se depositan en el estigma del pistilo, ¿qué nombre recibe? ¿Qué ocurría ahí? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto hoy día, ¿no? Cuando los granos de polen son depositados en el pistilo. ¿Se da la fecundación? Claro, se llama, la primera es la polinización, ¿no es cierto? Porque les había dicho que teníamos, por ejemplo, dos flores, ¿no? Venía un insecto, venía una mariposa a chupar el néctar de esta flor, ¿no? Y les decía que ellas, al succionar el néctar, en su cuerpito se pegaba, ¿qué cosas? Se iban a pegar los granos de polen. ¿Qué hacía la mariposita? Se iba a otra flor, ¿no? También a chupar el néctar de esa flor, pero ahí ¿qué ocurría? La mariposita iba a depositar, ¿no? Mientras chupaba iba a ir dejando, ¿qué cosa? Iba a ir dejando los granos de polen que traía de la otra flor, ¿no? Y ahí ocurría la llamada polinización, ¿no? Entonces, cuando estos granos de polen entran en contacto con el líquido producido en el estigma del pistilo, ¿no? Entonces, esa es la polinización. ¿Qué ocurre?
se forma el saco, el tubo polínico, llega hasta el ovario de la planta y recién cuando sus células masculinas entran en contacto con el óvulo, recién ahí se lleva a cabo la fecundación. Y acuérdense que en la flor, ¿cómo era la fecundación? Les había dicho. ¿Era una fecundación simple o era una fecundación doble? Doble. Doble, acuérdense, en la flor la fecundación es doble, ¿ya? Ya, muy bien, se llevaba a cabo la fecundación, ¿no? La fecundación del óvulo, ¿no? ¿Qué ocurría con ese óvulo? ¿En qué se iba a transformar una vez que era fecundado? En semilla. En la semilla, ¿no es cierto? Ese óvulo fecundado se iba a desarrollar y iba a dar origen a la semilla, ¿no? ¿Y qué pasaba con el ovario? Se convertía en Daba fruto. origen a fruto. Exacto, ¿no es cierto? Cuando ese ovario también maduraba y desarrollaba, iba a dar origen al fruto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces miren, ¿no? De esa manera hemos ido viendo el día de hoy, ¿no? Las estructuras de la planta. Hemos terminado de ver ya, ¿no? La parte de la organografía, los órganos de la planta, tanto vegetativos como reproductivos, chicos. Listo, entonces creo que con eso ya hemos terminado, ¿no? La clase del día de hoy. Queda para ustedes desarrollar la tarea, la práctica domiciliaria. No se olviden de enviarme sus tareas, chicos. Ya, solamente me han mandado algunas personas sus tareas, pero acá los tengo, ya les he ido revisando las tareas el fin de semana. Y en primer año solo no me han mandado todos. Solamente tengo las tareas. A ver. Tengo las tareas de Camila Cántaro, que me ha mandado las 2 tareas completas. Después el resto solamente me ha mandado uno. Alex Camacho, Kiara Jiménez, Alison Machaca, Leonel Navarro, Gonzalo Rodrigo, Mariana Rosales, Jair Sánchez, Mateo Sánchez, Luz Taquire, Richard Torres y Xiomara Vázquez. El resto, dime. Si mal no recuerdo, en la clase 2 nosotros habíamos hecho ya la práctica domiciliaria con usted, por eso yo no lo envié. Yo igual. Sí, hicimos la práctica con usted. Listo, ¿ya? Pero entonces les digo, solamente algunos. Miren, en total me han mandado 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas nada más me han mandado la tarea. Y acá en el salón figuran 39 chicos. El resto no me ha enviado las tareas. Dime. En las 2 clases yo le mandé la práctica domiciliaria. Ayer le mandé la de la clase pasada. ¿Ya? El detalle es con el resto, que no me ha mandado absolutamente nada, chicos. No se confíen, ¿ya? Luego, no se quejen luego con las notas. Este bimestre vamos a estar de repente un poquito más fastidiosos con eso de las tareas, porque, como les digo, el bimestre pasado todavía les he tenido consideración y no les he puesto nota desaprobatoria, pero tampoco es justo que solamente algunos de sus compañeros sean responsables y manden las tareas, ¿no? Al final, gracias a las tareas domiciliares también ustedes pueden repasar el tema y les ayuda, ¿no? Para el desarrollo de sus exámenes. Así es que, por favor, envíen sus tareas. Tienen para el fin de semana que me manden, ¿no? La tarea de ahora y la primera que les ha faltado, ¿sí? Solamente tengo unos cuantos y son los de siempre, los que me mandan la tarea. Ellos siempre están mandando sus tareas, también están participando. ¿Listo, chicos? Bien, chicos, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense. Chao, mis, cuídese.